Debo decirte que lo sentí ausente todo este tiempo. Así tal cual lo digo, no sentí que estuviera activa las relaciones exteriores del país y creo que fue un papel muy gris, lamento decir. A ver, déjame, porque hay claroscuros en esto que dices. Por un lado, uno de los principales atributos de la presidencia de Claudia Sheinbaum, reconocido en casi todas las encuestas, ha sido la relación con Estados Unidos. Y esa se lleva desde la presidencia, pero se opera desde relaciones exteriores. Públicos y que la ciudadanía de alguna manera simpatiza con la presidenta, con el perfil de la presidenta. Y eso se traslada para allá. Pero no creo que haya sido o que a la fecha sea, digamos, positiva la relación. Se habla mucho en términos de pudiera estar peor. No, pues bueno, si lo medimos así, ok. Pero somos un país, por ejemplo, de exportación e importación. La relación comercial se mejoró, la libramos con el tema arancelario. O sea, ni esa le reconocemos. Lo que pasa es que deberíamos tener 0 aranceles. Ese es el punto de comparación. Y nos queremos comparar con otros países que no tenían un tratado de libre comercio como los que tenemos nosotros. Nosotros teníamos firmado un tratado de libre comercio. México, Estados Unidos, Canadá, el cual nos libraba de cualquier tipo de arancel. No deberíamos tener nada. Entonces, de repente que tengamos 50% en tal producto, 50% en todo lo que no se exporta por el tratado, ese es un trato injusto para México en términos de lo que se había logrado en el pasado. Si yo comparo al México de hoy con el México del pasado en términos de aranceles, estamos mucho peor hoy. Para mí ese es el balance. En balanza comercial estamos mucho mejor, ¿no? O sea, no habíamos visto estos números. El país es exportador. Un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Pues sí, resulta que al Partido de Acción Nacional nada les embona. Esto ha sido porque nombran al nuevo secretario de Relaciones Exteriores y no les parece candidato. El reporte que hace el Comité de la ONU por las desapariciones forzadas tampoco les embona, porque dicen que ellos sí tienen razón los del comité, pero no identifican que lo que está pasando en este informe, que lo relevante de las desapariciones forzadas nace en la administración y se detona en la administración de Felipe Calderón. Vamos a ver cómo el periodista para en seco a Damián Cepeda, panista, que no reconoce la estrategia que está haciendo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en la que al parecer rechazan que tenga resultados importantes, a lo cual así termina esta entrevista. Lo vemos y lo comentamos. Para mí fue una decepción la gestión de La Fuente en Relaciones Exteriores. Debo decirte, yo recuerdo en algunos programas, o algunas mesas, cuando empezaba la presidenta, recuerdo haber hecho el comentario de, oye, es una buena noticia, es un buen mensaje a algunos perfiles, y él lo ponía yo destacado. Creo que su trayectoria, su preparación, su capacidad histórica, digamos, históricamente probada, ¿no? Pues te invitaba a que fuera un desempeño positivo, y me gustaba el nombramiento. Debo decirte que lo sentí ausente todo este tiempo. Así tal cual lo digo, no sentí que estuviera activa las relaciones exteriores del país y creo que fue un papel muy gris, lamento decir. A ver, déjame, porque hay claroscuros en esto que dices. Por un lado, uno de los principales atributos de la presidencia de Claudia Sheinbaum, reconocido en casi todas las encuestas, ha sido la relación con Estados Unidos. Y esa se lleva desde la presidencia, pero se opera desde relaciones exteriores. Quien estuvo en esas llamadas muy complicadas, apagando fuegos, coordinando, y hay que decir, no de manera protagónica, pero pues claramente era su responsabilidad, fue Juan Ramón de la Fuente. Te lo pondría de la siguiente manera. Yo creo que el hecho de que la ciudadanía respalde a la presidenta en términos de la relación con Trump y con Estados Unidos tiene más que ver con un nacionalismo que tenemos en el país, pues. O sea, tú preguntas y cualquier encuesta que saques en cualquier momento, ¿qué opina el mexicano de que un gobierno extranjero, particularmente Estados Unidos, esté haciendo una acción que lastima a México y va a haber un cierre de filas? Creo que tiene que ver con eso y tiene que ver también con sus mañaneras y a lo mejor los comentarios públicos y que la ciudadanía de alguna manera simpatiza con la presidenta, con el perfil de la presidenta y eso se traslada para allá. Pero no creo que haya sido o que a la fecha sea, digamos, positiva la relación. Se habla mucho en términos de pudiera estar peor. No, pues bueno, si lo medimos así, ok. Pero somos un país, por ejemplo, de exportación e importación. La relación comercial se mejoró, la libramos con el tema arancelario. O sea, ni esa le reconocemos. Lo que pasa es que deberíamos tener 0 aranceles. Ese es el punto de comparación. Y nos queremos comparar con otros países que no tenían un tratado de libre comercio como los que tenemos nosotros. Nosotros teníamos firmado un tratado de libre comercio. México, Estados Unidos, Canadá, el cual nos libraba de cualquier tipo de arancel. No deberíamos tener nada. Entonces, de repente que tengamos 50% en tal producto, 50% en todo lo que no se exporta por el tratado, ese es un trato injusto para México en términos de lo que se había logrado en el pasado. Si yo comparo al México de hoy con el México del pasado en términos de aranceles, estamos mucho peor hoy. Para mí ese es el balance. En balanza comercial estamos mucho mejor, ¿no? O sea, no habíamos visto estos números. El país es exportador. Sí, sin duda. Y es uno de los 4 motores de la economía. Y va a seguir siendo. Pero ¿en qué términos? Hoy, en términos peores que antes de que estuviera Morena. Eso es
Es un dato, ¿eh? ¿Qué desafíos miras para Roberto Velasco? Si ya hiciste este análisis sobre Juan Ramón de la Fuente, creo que, insisto, tiene claroscuros, pero ¿qué dirías del nuevo canciller? Que además viene de conducir la relación con Estados Unidos. Por eso lo premian con este nombramiento. Un último apunte nada más, ¿eh? Muchos de los aranceles son autogenerados, porque la justificación de Estados Unidos para ponerlos es que en México hay una alianza con el crimen organizado y se protege el crimen organizado. Si eso no estuviera pasando, no tendríamos ese castigo, digamos. Entonces, nomás por eso yo no les pongo la palomita. Vale, dicho eso, el nuevo canciller, a ver, le deseo éxito. No creo que sea un perfil adecuado para este momento tan complejo. No conozco más allá de esta trayectoria que ha tenido en el tiempo que ha gobernado Morena, de estar de subsecretario, de segundo. En todo caso, me parece a mí que quizá Ebrard ahorita sería una buena opción de nueva cuenta para la secretaría. Roberto Velasco se forma con Ebrard, es decir, es parte del equipo de Ebrard durante todo el mandato de Ebrard, y luego de Bárcena ocupó primero la comunicación de la secretaría y luego la relación con Estados Unidos. Es decir, hace mucho que es el copiloto de la relación con Estados Unidos. Se gana la confianza de la presidenta, pero ahora pues vas a tener lo que intuyo no tuvimos, que es una muy buena sintonía entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues de cara a la negociación del Tratado de Libre Comercio. Yo te quiero pedir, digamos, en esta lógica, que bueno, estos temas internacionales pues trascienden las divisiones partidistas. No, o sea, la visión del Estado mexicano y digamos, es difícil disociar a Ebrard de Roberto Velasco, intuyo. Yo creo que ha estado haciendo las funciones de canciller, Marcelo Ebrard, desde hace tiempo. Y si las está haciendo en la práctica, pues que las haga con formalidad. Y en todo caso, si es miembro de su equipo, pues tendría que hacer un embone. Tengo dudas de que el perfil sea visto a nivel internacional como alguien que tiene esa capacidad, esa trayectoria, ese respeto ganado por sí mismo, ¿no? Por sus logros en lo personal, o bien solamente el cargo formal. Y es lo que pasa, es la diferencia entre un liderazgo formal y un liderazgo real, ¿no? Creo que ahorita, pues sin duda tiene el cargo, se tiene que ganar el otro. Le deseo lo mejor, ojalá y sea una sorpresa y que resulte ser una persona que pueda llevar a cabo a buen destino. Lo recibe el cargo con un primer expediente bastante complicado. Y una mala postura de su parte, creo yo. A ver, el expediente es uno que ya venía anunciándose desde el año pasado, ¿no? Hago un poco el recuento. En julio del año pasado, este Comité para las Desapariciones Forzadas de la ONU presenta una serie de requerimientos al gobierno mexicano y anuncia que podría venir pues este botón de alerta, que por cierto nunca se había apretado, que es llevar a la Asamblea General de la ONU pues como una crisis grave de desaparición lo que está pasando en México. Finalmente las respuestas que dio el gobierno mexicano, pues por buena o mala información, confirmaron el diagnóstico. El informe salió recientemente y pues sí, se anuncia una circunstancia muy delicada para México porque se dice estas desapariciones son sistemáticas, son generalizadas, la impunidad está ahí. No hay una política del Estado para la desaparición, como podría haber en otras latitudes, pero sí hay pues una omisión generalizada. Ese es el argumento. Y de inmediato responde el gobierno de México diciendo esto que están diciendo es sesgado, tergiversado, falto de fundamento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice lo mismo, en fin. Así recibe, es la puerta de entrada del nuevo canciller. Y él forma parte de esa respuesta. Por eso es que a mí no me genera, digamos, respeto a esa postura, pues no creo que sea una postura altura. A ver, sin duda las desapariciones son el principal problema de México. Hoy ha sido utilizado desde mi punto de vista, y creo que está documentado, como una vía de escape para manipular las cifras de homicidios y decir que los homicidios están bajando cuando claramente están subiendo desaparecidos. Esto puede ser por dos cosas que no se pelean una con otra. Fiscalías, digamos, manipulando el tema, o también una mutación del propio crimen organizado que dice me conviene más desaparecer a las personas que dejar el cuerpo por términos de investigación y demás. Yo creo que son las dos. Es una realidad en México. Porque me sorprendió mucho cómo presentó la información el comité. El comité no cayó en la trampa y entonces ni siquiera hace referencia al padrón de denuncias por desaparición, sino al crecimiento del número de fosas clandestinas y de restos humanos. Cuerpos en semáforo, claro. Entonces, esos dos datos sí muestran una clave a la alza. Entonces ya lo que diga el registro de personas desaparecidas lo hicieron a un lado para no enredarse en esa discusión. Ahora, pero el otro también. Se traía 7 en promedio diario en el sexenio de Calderón. De Calderón, 15 en el de Peña Nieto, desaparecidos al día. 24 en el de López Obrador. Y te fuiste arriba de 40 con Sheinbaum. Que ya va a la baja, ¿no? Va a la baja 32, pero hoy pues está la polémica. Están incluso pidiendo que tenga una carpeta de investigación, una desaparición para darla de alta. Pues en México, en delitos generales, el 90% de los delitos no se denuncian. No tienen carpeta de investigación. Bueno,
Comité dice, ¿sabes qué? Tienes un problema grave, incluso que puedes llegar a ser considerado crimen de lesa humanidad. El gobierno creo que reacciona pésimo, diciendo mal, casi Calderón, Peña Nieto, otra época. De hecho, el comité nace en 2012, nomás para que sepan, no sé si no están enterados, y han venido en distintos momentos dando informes parciales, 2015, 2018, 22, 23. López Obrador incluso los invita. Se dieron reformas positivas a raíz de las investigaciones o los informes del propio comité, Ley General de Desaparición, por ejemplo, el registro de detenciones y demás. Yo creo que es una actitud equivocada del gobierno querer tapar una realidad, debería de colaborar. Yo ahí me pregunto, ¿podría el gobierno mexicano convencer a la Asamblea General de la ONU que este comité está sesgado y tergiversado? No lo creo, porque la evidencia es una estrategia destinada a la derrota. Yo creo, Ricardo Rafael, que es la prioridad del gobierno el limitar el costo político aquí en México, y creo que se está queriendo vender una percepción falsa, que es que está mejorando la seguridad pública cuando todos sabemos que no. Penoso además el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no solo llama que están engañando, que es contradictorio a la ONU, sino que ataca a las organizaciones de la sociedad civil. Es de veras de pena ajena. Mucho más destacada la postura de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿no? Que lo que propone es mejorar la cooperación. Pues claro, que al final del día lo que este comité quiere, y una de las propuestas que le pone a la Asamblea, es que se haga un mecanismo de colaboración, incluso con financiamiento, acompañamiento técnico, para ayudar a México a salir de esta crisis de desaparecidos. Pero el gobierno está en su falsa narrativa de todo va muy bien, estamos bajando la seguridad, vean los números. Pues claramente tenemos una crisis, particularmente de desaparecidos. Hay que aceptarla, afrontarla y resolverla. Pues le tocará a Roberto Velasco decidir si profundiza. Ahí lo tienen, amigos. Damián Cepeda, un panista que de verdad anda buscando escaño para las próximas elecciones. La narrativa es la misma. No convencen, intentan desacreditar la estrategia que está llevando nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y no aceptan la respuesta por parte del gobierno de México, donde este informe que presenta la ONU es muy tendencioso, pero nada les embona, nada, todo les molesta, y al parecer el avance de que está teniendo buena estrategia que está llevando nuestra presidenta, pues ellos lo denuncian como algo grave, algo que no reconocen, que prácticamente este es un detonante con una estela que nace en la administración panista. Sin embargo, a la baja están las desapariciones, ahí están las estadísticas, y estos señalamientos que tiene el Partido de Acción Nacional, pues los pone en una condición compleja, una posición en que la cual pues el gobierno de México está bien informado, la sociedad está bien informada, ya no se caen en los discursos, esos discursos llenos de mentiras, de falacias, y el gobierno está actuando conforme a la demanda de este caso tan delicado de las desapariciones forzadas. Así que, amigos, amigas, ahí está la información. ¿Usted qué piensa? Saque sus comentarios, mándenme sus comentarios, y también compartan la información. Y también los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Yo soy Francis, nos vemos pronto, adiós.